Hola, hola, aquí vamos de nuevo. Pues como veis, ya no estoy en la habitación en la que solía grabar, en la de allí en Nakano, ahora he vuelto a casa y aprovechando que ahora tendré un poco más de tiempo y tal, pues me gustaría ir haciendo más vídeos que se me iban dejando un poco en el tintero porque la verdad es que por mucho que intentar allí, pues sobre todo los últimos meses, entre academia, trabajo y salir, lo último que tenía tiempo y me apetecía era ponerme a grabar, pero bueno, ahora pues me apetece un poco más y vamos a ver. Este vídeo es más bien a nivel reflexión personal, no es tanto de cosas que debáis saber o cosas que considero interesantes sobre allí. Bueno, un poco sí, pero ya lo digo, es muy a nivel personal, ¿no? Y es después de un año y después de haber vuelto, ¿no? Pues mis reflexiones sobre este año allí. Y lo que he aprendido, cómo ha sido la vida allí y tal. La verdad es que los que me conocen ya sabían que yo me iba a ir para 6 meses y yo sinceramente creía que yo después de 6 meses me iba a volver a casa y punto, porque no me gusta mucho Japón, me encanta Japón, me gusta la cultura y muchas cosas de allí, pero yo soy consciente de que tienen ciertos rasgos culturales y de sociedad con los que nuestra cultura o carácter confrontan mucho y entonces pensaba que no iba a acabar de hacerme un hueco allí o acabar de gustarme, ¿no? Pero la verdad es que tuve mucha suerte en todos sentidos. Hay gente que sí que ha ido y pues le ha gustado menos o no le ha ido tan bien. Hay gente que pues le ha ido mejor que a mí. Eso ya es, pues no, depende de cada cual y de sus experiencias. Pero yo la verdad es que es eso. Desde el primer momento mis compañeras de piso fueron súper agradables, súper majas. Teníamos una convivencia genial, no teníamos problemas. Luego se fueron yendo y ahí fueron entrando gente nueva los últimos meses. Y la verdad es que sí que esos últimos meses yo ya no estaba cómoda en el piso porque cosas como dejarte las cosas sucias o que no recogieran o que mi vecino el chino hiciera Skypes o jugara al LOL o lo mierda que hiciera a las 3 de la mañana, ¿sabéis? Creo que si hubiera empezado con esa gente no me habría gustado tanto la experiencia, pero las primeras compañeras que tuve y que estuvieron la que menos medio año y las otras pues entre medio año y un año, pues había muy buen ambiente, nos íbamos de fiesta juntas, nos quedábamos viendo una peli en el salón, quizá. Yo era quizá la que menos interactuaba con ellas, pero cuando llegué mi nivel de inglés era nulo, allí todo el mundo hablaba inglés súper guay. Y yo era como, hola, ¿sabes? Pero aún así, pues tuve mucha paciencia conmigo y se portaban muy bien. Luego en la academia también, pues me gustaban la mayoría de los profesores. A ver, en una academia grande, pues siempre pasa, ¿no? Que si tienes 3 profesores por curso, siempre va a haber unos que te gusten más y unos que te gusten menos. Pero en general, la mayoría de cursos tenía profesores que me gustaban, a los que les cogí bastante cariño a algunos, como a Shimizu Sensei. Luego los compañeros también, pues, bastante bien con ellos, ¿no? Tampoco éramos muy de ir a tomar algo luego juntos y tal, alguna vez sí que hemos ido a Izakaya, pero en clase nos llevábamos bien y nos reíamos y había buen ambiente. Eso también fue curioso, ¿no? Porque claro, con la mayoría de ellos llevábamos juntos desde julio y al principio cada uno éramos de nuestra padre y nuestra madre y los occidentales aún te podías apañar con el inglés, pero chinos, coreanos y asiáticos, nada, nulo. Pero aún así yo me llevaba bien con un chico chino y con una chica coreana y nos comunicábamos con el poquito japonés que sabíamos, pero había como buen feeling, no sé si llamarlo así, buen rollo, ¿sabéis? No sé. Aunque no nos podíamos comunicar del todo bien, pues nos llevábamos bien. Y luego pues ya lo que fue, digamos, la bomba o lo que más me hizo quedarme no fue encontrar un trabajo y el problema también es que yo no tenía un trabajo de empresa, tenía un baito, ¿no? Ya os lo expliqué en otros vídeos, y los baitos pues no son tan estrictos como un trabajo de empresa. Pero además es que yo no sé los dos baitos porque solamente he tenido dos y uno de ellos era como... "Ñe". Pero en el de Ginza el ambiente de trabajo era genial, los compañeros te reías un montón con ellos, tus encargados, tanto el Tencho como el Sacho, pues no eran de aquellos que fueran súper estrictos y tuvieras que seguir un protocolo y tal. De hecho, yo a mi Tencho le hablaba y a mi Sacho también. Al principio les hablaba en informal porque no sabía hablar keigo y después ya pues les seguía hablando un poco en medio formal, informal porque ya me había acostumbrado. ¿Sabes? No, no era un jefe con el que tuvieras que estar en tensión. De hecho, era él el primero que te venía y te gastaba bromas. Si no había faena, pues te ponías a hablar con el compañero. A ver, si estabais 2 horas sin faena, pues te decían, limpia algo. Pero si teníais 20 minutos que no había nada, no te decían, haz ver que haces algo. No, era como, ¿sabes? Podíamos tomar lo que quisiéramos, no sé, el ambiente era muy guay. Luego también nos íbamos de fiesta con los compañeros de trabajo. Y eso me hizo crear, o sea, tener más mi propio un sitio, ¿no? Un sitio allí. Sobre todo con Río, luego vino Shoko y todos estos. Y luego ya pues en octubre llegaron Lourdes y Rocío, también Irene y Amaya.
y pues ya quieras que no la... Porque queráis que no, hay mucha gente que, yo lo respeto cada cual como quiera, ¿no? Que dice, no, 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 yo voy a Japón para aprender japonés y no quiero tener ningún tipo de contacto con ningún otro español. Vale, entiendo un poco el punto, pero también es verdad que cuando tu nivel de japonés no es perfecto o nativo y tú tienes un problema o algo así, joder, te gusta tener a alguien con quien hablar y explicarles lo que te pasa y que pueda ser fluido. Yo tenía amigos japoneses y me llevaba bien con ellos y nos explicamos a veces nuestros problemas, pero claro, para llegar a entendernos mutuamente, quizá gastábamos más tiempo, porque si yo no entendía una cosa, él tenía que buscar otra manera de explicármela, y si yo le explicaba algo y no lo entendía, así, ¿no? Que no era tan fluido o tan natural. Y luego también eso, ¿no? Que yo con Lourdes y con Rocío, por ejemplo, o sobre todo que a las que tiene más cerca, como, oye, ¿hacéis algo esta tarde? No, nos vamos a tomar un café Nakano, vale. Dile tú eso a un japonés, ¿vale? O sea, es como, ¿haces algo esta tarde? No. Tomamos algo, pero no lo habíamos planeado. Ya, pero estás libre, ¿no? Pero es que, a ver, no todos son iguales, pero la mayoría sí, ¿sabes? Quiero decir, son muy esquemáticos, ellos sí tienen su agendita con los días que han quedado y con quién y sus horas, y de ahí un poco no lo sacas muchos. Eso sí que es algo que me gusta de mis compañeros de trabajo, porque a veces sí que era como, acabas de cerrar, no me quiero volver a casa, nos vamos a beber, vale, que eso la verdad no era muy habitual normalmente, pero bueno, que eso. Que aparte de que todo esto no que he dicho, ¿no? Que todos estos factores hicieron que yo me sintiera mucho más a gusto. Claro, yo ya había estudiado aquí en la universidad 3 años de japonés, pero aparte de que yo tampoco quizá le puse la motivación que requeriría, que una cosa es estudiar algo y luego hacer un examen, vomitarlo, estudiarlo, hacerlo, ¿sabes? No retienes. Aquí lo bueno de vivir allí es que cuando estudias algo, luego vas a la calle y lo usas porque lo escuchas o porque te acuerdas y necesitas usarlo. Recuerdo que las primeras veces que nos explicaban según qué fórmulas un poco más complejas y alguien me lo decía y yo lo entendía, era como, bien, ¿sabes? Que puede parecer una chorrada, pero era como, lo he entendido. Y también que hay mucho vocabulario o muchas expresiones que a mí me las enseñaban en la academia, pero yo las uso a base de escuchar a mis compañeros de trabajo decírmelas, ¿no? O usarlas o tal. O cosas que en tu cabeza tú las tienes claras, pero claro, luego cuando vas a hablar no es lo mismo un examen, que un examen tú tienes tu tiempo de pensar y reflexionarlo, que cuando estás hablando que a veces se te escapa una palabra que no es, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el haber de personas que el de cosas, el algo, el iru. Y yo a veces a los principios, pues si iba muy rápido, a lo mejor usaba el aru para una persona y era como, mierda. Y a base de ir usándolo y tal, pues ya lo vas como naturalizando más, no tienes que pensártelo tanto. Sobre eso, aprovechando que estamos aquí debatiendo, no debatiendo, no, que os estoy explicando mi vida y tal, a todos los que tengáis pensado ir, yo os voy a dar un consejo, vosotros lo podéis seguir o no, ahí cada cual es libre. Hablad. Hablad aunque habléis mal, quiero decir. Hay mucha gente de, no, es que qué vergüenza porque me voy a equivocar. Y quiero decir, todo el mundo se equivoca, nadie habla perfecto y a base de equivocarte irás aprendiendo. El problema es que si te tiras un año allí pero no hablas con ningún japonés nunca, jamás en tu vida, sí, a lo mejor tendrás un Noken 2, pero no eres capaz de hablarlo. O sea, si tú vas a una empresa y dices, sí, mira, tengo un Noken 2, pero cuando voy a hablarlo me da el patatús y a ver que no, que hay gente que tiene su Noken 2 y lo habla de putísima madre y son unos super cracks, pero a lo que me refiero es eso, que no os podéis limitar solo en hacer los exámenes bien o en, por vergüenza, no hablarlo, porque yo a todos los japoneses que les he preguntado y a toda la gente que lleva allí viviendo más tiempo y que ahora lo hablan súper bien, es como, ¿vosotros qué preferís? ¿Que alguien que no lo sabe no lo hable? ¿O que lo hable aunque lo hable mal? Y la respuesta rotunda ha sido que lo hable aunque lo hable mal, ya nos apañaremos o ya me corregiré. Y además que no hace falta irse tan lejos cuando vienen los extranjeros aquí y te hablan en español y usan un verbo en una forma que no está, tampoco te pones, hola, lo que ha dicho el guiri, es como, ay, mira qué gracioso. Pero lo entiendes, ¿sabes? Lo principal es que después de un año allí, pues podáis valeros por vosotros mismos, ¿sabes? Que podáis hacer una vida más o menos normal con cosas normales del día a día. A ver, siempre habrá momentos en los que por muy bueno que sea vuestro japonés necesitaréis a un amigo japonés. Pero eso ya es otro tema que no hablaremos ahora. Ya más adelante haré un vídeo porque, por ejemplo, cuando en JR se equivocaron al venderme un ticket y luego yo fui a reclamar, tuve que ir con una japonesa porque en ese tipo de situaciones se van a encabezonar en que no lo entiendes o que el fallo ha sido tuyo porque no hables japonés. Aunque tengas uno que en uno y lo hables, lo petes. Como eres guiri se van a encerrar en eso. Entonces, hay según qué situaciones que tener un amigo japonés pues salva mucho, ¿no? Pero que al menos
no tengáis que estar dependiendo de otra persona para todo. Sabéis que si os queréis ir de viaje os podáis ir, y si tenéis un problema con la recepción, pues lo podáis apañar. Que es eso, que además ellos intentarán hablar inglés contigo y su inglés tampoco, no, la mayoría de veces tampoco es perfecto, pero ellos lo intentan porque haya una comunicación, ¿no? Y porque a base de comunicarse pues creas vínculos y creas amigos allí, entonces ya te creas una especie de familia o grupo allí. O al menos yo os digo, eso es como, como yo lo veo, ¿no? O sea, incluso con... Yo que normalmente hablamos en castellano, pero a veces también lo voy mezclando japonés y ella me cuenta en castellano y es un poco eso, ir practicándolo, porque si no, no... Es que personalmente ya hay cada cual, pero yo no le veo sentido estar un año con todo el dinero que eso supone. Bueno, a lo mejor hay gente que le sobra el dinero, entonces por eso le da igual, pero a mí me costó ese año allí y a mis padres aún más. Entonces, que después de ese año tú vengas y no seas capaz de tener una conversación en japonés con alguien o encontrar un trabajo donde puedas usarlo, la verdad es que lo veo bastante inútil, todo el hecho de haber ido hacia allí y tal. A ver, inútil al menos en el sentido, eso, ¿no? La academia y la... Que sí, que yo tengo buenos recuerdos, que me lo he pasado bien con mis amigos y que eso también es otra parte de la experiencia allí. Pero para irme de fiesta también me puedo ir de fiesta aquí, ¿sabes lo que os digo? También tenía amigos aquí, no necesitaba amigos nuevos. Agradezco un montón las amistades de allí, las quiero un montón, las echo un montón de menos, pero no me iba a gastar 6.000 euros y más extras en hacer amistades nuevas, ¿sabéis lo que os digo? Entonces, eso, que mi recomendación es esa. Yo ahora, pues eso, me he vuelto aquí, otra vez he vuelto a la universidad y, y pues nada, ahora veremos, a ver, quiero intentar buscar un trabajo donde pueda hablar japonés para no perderlo, porque si no, para cuando vuelva me habré olvidado de todo. Pero, pero vaya, que es eso, ¿no? Que toda la gente esa que quiere ir, que yo realmente os animo a ir, si es vuestro sueño y si queréis ir. Lo único que para el sector un poco más freak, digamos, o otaku, como os gusta llamarlo, eso ya me da igual. Quiero decir, ahora no os lo voy a enseñar porque no tiene sentido, pero tengo ahí una estantería llena de mangas, otras 4 allí, y visual y tal, que a mí también me gusta el manga. Pero hay ciertas personas a las que le gusta el manga que tienen una especie de imagen de Japón como súper ultra idealizado. Y creo que esa gente es la que luego cuando llega allí se pega la hostia de su vida o no saben cómo mucho socializar o cómo llevarlo. Y es eso, tenéis que tener en cuenta que Japón mola mucho, pero que como cualquier país pues tiene cosas súper buenas y cosas que no molan nada. Que bueno, también en los próximos vídeos lo que voy a intentar es eso, no ir explicando más cosillas sobre allí y tal, a nivel de costumbres, sociedad o cosas así, pero vaya. Que de momento simplemente era un vídeo en plan, hey, estoy viva, el año allí ha molado mucho, ir, pasarlo bien, disfrutar, viajar, conocer gente y esas cosas que se hacen, ¿no? Hizo todo eso. Sobre todo aprender para no solo estudiar, sino experimentar todo lo que es vivir allí, ¿no? O al menos eso es lo que yo he intentado hacer porque era lo que le veía más sentido, ¿no? O sea, no ir allí y estar todo un año solamente estudiando, que a ver que sí que también tiene su parte de utilidad y yo admiro a la gente que pues saca unas notazas que te cagas y se han pasado todo un año hincando codos, ¿no? Pero personalmente me sentiría vacía si en este año solamente me hubiera dedicado a eso. Yo tengo muchos buenos recuerdos de allí, justamente por eso, ¿no? Por haberme ido de viaje con amigos, por haber encontrado trabajo y todas esas cosas. Hablando sobre eso, mmm, independientemente de que os lo podáis permitir o no, de que tengáis dinero, os recomiendo muy mucho buscar un trabajo, porque a fin de cuentas va a ser en el ambiente donde más japonés vais a hablar, entonces donde más vais a mejorar, ¿no? Y bueno, pues de momento eso es todo. Como siempre, si tenéis alguna duda para ir o alguna cosa de academias, alojamientos o tal, pues me mandáis un privado por la página de Facebook o por Twitter o por alguna de las redes y tal. Y si puedo, pues os intentaré ayudar. Si puedo, tampoco hay veces que hay gente que me viene preguntando, es que quiero estudiar no sé qué carrera y no sé dónde estudiarla. Bueno, no sé, quiero decir, hay muchas universidades en Japón, como comprenderéis, no me las conozco todas. Y además que directamente allí para estudiar es un poco imposible en la universidad. Pero vaya que si tenéis algún tipo de duda en concreto, tal, me lo digáis. Y si veo que son muchos, haré un vídeo y si no, pues os lo respondo por privado. Y pues eso, nos vamos viendo, ¿vale? Chao, chao.